El murmullo en la plaza era tan espeso como el polvo que se levantaba bajo las botas. Belinda, con apenas 16 años y el vestido demasiado apretado para su cuerpo redondo, mantenía la cabeza baja mientras su padre la empujaba hacia el centro, donde las miradas se clavaban como cuchillos. «Castigo por deshonrarme», dijo él en voz alta, aunque todos sabían que la única falta de la muchacha era no encajar en la belleza que el pueblo celebraba. Atada de muñecas, sintió como el calor del sol se mezclaba con el ardor de la vergüenza en sus mejillas. Alguien gritó el precio inicial, y un silencio tenso cayó cuando una figura emergió del borde de la multitud. Era Nahuel, el hombre de montaña que vivía más allá de los picos nevados, alto, cubierto de pieles, y con una barba espesa que ocultaba casi todo su rostro, salvo unos ojos negros y fijos como piedra pulida. El padre alzó la voz. «Se la cedo por unas monedas, o por lo que considere justo». Nahuel no miró a nadie más que a Belinda. Avanzó, el cuero de sus botas crujiendo, y puso en la mano del padre un fajo de billetes viejos, sin contar ni discutir. El murmullo creció. ¿Por qué un hombre tan temido querría a la hija que ni el propio padre valoraba? Belinda tragó saliva cuando él cortó las cuerdas de sus muñecas, y sin una palabra, le cubrió los hombros con una manta de lana áspera pero cálida. «Viene conmigo», dijo finalmente, su voz grave resonando como eco entre las paredes de adobe. El padre sonrió con triunfo falso, creyendo que había ganado, pero Nahuel no lo miró. Tomó a Belinda por el brazo, no con fuerza, sino con firmeza, y comenzó a guiarla fuera de la plaza. Algunos se apartaron, otros susurraron que sería devorada por las fieras del monte o convertida en esclava de su cabaña. Ella, con el corazón golpeando en el pecho, no sabía si debía temerle más a él o a lo que había dejado atrás. Justo antes de salir del pueblo, Nahuel se inclinó un instante para hablarle al oído, y su voz, aunque baja, llevaba un peso imposible de ignorar. «Ya no volverá a tocarte. Nunca más». Fue entonces cuando Belinda entendió que aquel viaje no era un castigo, sino el inicio de algo que ni siquiera alcanzaba a imaginar. Belinda caminaba detrás de Nahuel, intentando seguir su paso largo y constante, mientras la manta que él le había puesto se aferraba a sus hombros como un escudo improvisado. El pueblo quedó atrás, y con él las miradas que la habían reducido a un castigo público. La senda se adentraba entre pinos altos y rocas húmedas, y el sonido del agua de un arroyo cercano marcaba un ritmo distinto, ajeno al bullicio cruel de la plaza. No hablaban. Él parecía cómodo en el silencio, y ella temía romperlo con cualquier palabra. Observaba su espalda ancha, las pieles que colgaban sobre sus hombros, la manera en que giraba la cabeza de vez en cuando, como si vigilara no solo el camino, sino también lo que pudiera seguirlos. A medida que avanzaban, el aire se hacía más frío, y Belinda, por instinto, apretaba la manta contra su pecho. Quiso preguntar por qué la había comprado, pero la garganta le ardía con una mezcla de orgullo herido y miedo. Nahuel se detuvo junto a un tronco caído, sacó de su morral un pedazo de pan negro y se lo tendió sin mirarla. Ella dudó un segundo antes de aceptarlo. El hambre era más fuerte que su desconfianza. Mientras masticaba, él dijo por fin, con una calma que no ocultaba la firmeza: «Tu padre no te vendió por ser un castigo, sino por callar lo que él teme que digas». Belinda lo miró, sorprendida, pero Nahuel no añadió nada más. El silencio volvió a caer, aunque ahora estaba cargado de preguntas que se agolpaban en su mente. ¿Qué era aquello que su padre temía? ¿Qué podía saber ella que no sabía? Cuando reanudaron la marcha, el bosque se volvió más denso y la luz del sol apenas se filtraba en haces finos. Pasaron junto a un ciervo que escapó con un salto elegante, y un par de cuervos volaron sobre sus cabezas como presagio. El sendero finalmente comenzó a subir, y desde la ladera Belinda pudo ver, a lo lejos, el humo que salía de una chimenea solitaria. Nahuel señaló con la barbilla hacia allí. «Esa es mi casa».
Nadie más se atreve a subir. Ella sintió un estremecimiento, no de frío, sino de anticipación. No sabía si en esa cabaña encontraría refugio o una prisión diferente, pero algo en la voz de él, en la forma en que había dicho que nadie la tocaría otra vez, le hacía pensar que su destino ya no dependía de los caprichos de su padre. El aire olía a resina y a tierra húmeda, y por primera vez desde que la sacaron de la plaza, Belinda levantó la vista para mirar el camino sin sentir vergüenza. La subida final fue más empinada de lo que Belinda había imaginado, y sus pies, acostumbrados a los caminos llanos del pueblo, protestaban a cada paso. Nahuel avanzaba como si conociera cada piedra y cada raíz, girándose de vez en cuando para asegurarse de que ella seguía. Finalmente, la arboleda se abrió a un claro amplio donde la cabaña se alzaba sólida, hecha de troncos gruesos y techada con ramas entrelazadas cubiertas de musgo. El humo que salía de la chimenea dibujaba una línea recta en el aire frío, y el silencio que rodeaba aquel lugar era tan profundo que Belinda podía oír su propio pulso. Nahuel empujó la puerta de madera y la invitó a pasar con un gesto breve. Dentro, el calor del fuego la envolvió al instante. Una piel de oso cubría gran parte del suelo, y en las paredes colgaban arcos, flechas y bolsas de cuero. Había una mesa pequeña con 2 sillas, y en una esquina, un lecho cubierto con mantas gruesas. Belinda se quedó de pie, insegura, hasta que él dejó su morral en el suelo y señaló la silla más cercana al fuego. «Siéntate, necesitas calor», dijo sin levantar la voz. Ella obedeció, sintiendo cómo el calor le devolvía sensibilidad a las manos. Nahuel se agachó junto al fuego, moviendo la leña con un hierro, y por un momento el resplandor iluminó su rostro lo suficiente para que Belinda notara una cicatriz fina que le cruzaba la mejilla. «No te traje aquí para que seas mi sirvienta ni mi...» «Nada», comenzó, como si hubiera leído sus temores. «Te traje porque hay cosas que tu padre ha hecho que no deben quedar ocultas, y tú eres la única que puede probarlo». El corazón de Belinda dio un salto. Ella bajó la mirada, tratando de recordar algo que pudiera explicar sus palabras, pero lo único que le venía a la mente eran las discusiones acaloradas que había escuchado entre su padre y hombres del pueblo sobre tierras y deudas. Nahuel, sin embargo, no la presionó. Se levantó, tomó una taza de barro y la llenó de un líquido tibio que olía a hierbas. «Bebe, y mañana hablaremos más». Mientras ella sostenía la taza, el hombre de montaña se acomodó en la otra silla, clavando la mirada en las llamas como si allí pudiera leer el futuro. Afuera, el viento azotaba las paredes de troncos, pero en el interior, el calor y el silencio tejían una extraña sensación de seguridad, una que Belinda no recordaba haber sentido nunca. Belinda despertó con el sonido del hacha golpeando madera. La luz del amanecer entraba por una rendija en la pared, tiñendo de oro las motas de polvo que flotaban en el aire. Por un momento no supo dónde estaba. La manta gruesa sobre ella y el olor a humo de leña le recordaron que estaba lejos del pueblo. Se incorporó lentamente, y al asomarse por la ventana pequeña, vio a Nahuel partiendo troncos con una fuerza tranquila, como si cada golpe obedeciera a un ritmo aprendido desde la infancia. Su figura se recortaba contra el bosque, y el vapor de su aliento subía en nubes breves hacia el cielo frío. Al verla salir, él dejó el hacha apoyada en un tronco y le entregó un cuenco con gachas calientes. «Come. Tenemos que hablar antes de que el sol esté alto», dijo. Se sentaron junto al fuego, y Nahuel comenzó sin rodeos. «Tu padre entregó a más de una mujer a hombres que podían pagar, no siempre por dinero, a veces por favores. Tú ibas a ser una más, pero también la única que podría arruinarlo». Belinda frunció el ceño, intentando entender. «¿Arruinarlo? Yo no sé nada». Nahuel la interrumpió con un leve gesto. «Eras pequeña cuando lo viste. Quizás no lo recuerdes, pero estabas allí. El día que desapareció Tomás, el hijo de la viuda Elena, tú estabas cerca del río con tu padre. Esa noche,
Él regresó solo. Belinda sintió un frío distinto recorrerle la espalda. Recordaba fragmentos, un grito lejano, su padre empujándola a casa y diciéndole que no hablara con nadie. Tomás, dijeron que se ahogó, murmuró. Nahuel la observó con paciencia. Eso dijeron, pero no fue así. Yo encontré su cuerpo en el bosque y no se cayó por accidente. Silencio se volvió denso, roto solo por el chisporroteo de la leña. Belinda sintió que las palabras de Nahuel removían algo enterrado en su memoria, algo que empezaban a encajar con la manera en que su padre siempre había evitado mirarla a los ojos cuando se mencionaba ese nombre. «¿Por qué me lo dices ahora?», preguntó finalmente. Nahuel apartó la mirada hacia la puerta. «Porque no pienso dejar que te conviertan en otro pago por sus culpas, y porque tarde o temprano la verdad saldrá, y necesitaré que digas lo que viste». Afuera, un cuervo graznó con insistencia, como si quisiera avisarles de algo. Nahuel se levantó y tomó el arco que colgaba de la pared. «Hay pasos en el bosque. No salgas hasta que yo vuelva». Belinda apretó la manta contra su pecho, sin saber si temía más al bosque o a la verdad que estaba empezando a recordar. Belinda se quedó junto al fuego, intentando no apartar la vista de la puerta, como si eso bastara para mantener a salvo a Nahuel. Afuera, el crujido de la nieve bajo las botas se mezclaba con el silbido del viento, y cada sonido parecía más cercano. Entonces, un golpe seco resonó contra la pared de troncos, seguido por un silencio inquietante. La puerta se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga helada y el rostro tenso de Nahuel. «No hables, solo escucha», dijo mientras cerraba rápido y empujaba un cerrojo de madera. En su mano llevaba una flecha partida. No fue un animal. Hay 2 hombres siguiendo el rastro desde el pueblo. Belinda sintió que la sangre le abandonaba el rostro. «¿Quiénes?», susurró. Nahuel dejó la flecha sobre la mesa y se agachó para avivar el fuego. «Uno de ellos es Iván Rojas, el que ofreció las monedas a tu padre. El otro, no lo conozco, pero se mueve como cazador». Sus palabras caían como piedras en el silencio. Belinda recordó el brillo de codicia en los ojos de Iván cuando la miró durante la venta y sintió náuseas. «No pueden encontrarte aquí. Si lo hacen, no se irán sin ti», añadió Nahuel. Se acercó a un arcón de madera y lo abrió. De dentro sacó una manta oscura y un par de botas de piel. «Póntelas, no podemos quedarnos». Belinda obedeció con manos temblorosas, y cuando él le colocó la manta sobre los hombros, notó la firmeza de sus dedos, como si intentara transmitirle seguridad. «¿A dónde iremos?», preguntó, intentando mantener la voz estable. Nahuel se colgó el arco a la espalda y tomó un carcaj lleno. «Más al norte, hacia las cuevas del río Viejo. Allí no podrán rastrearnos fácilmente». Antes de salir, apagó parte del fuego, dejando solo brasas encendidas. Abrió una pequeña trampilla en el suelo, revelando un túnel estrecho que descendía bajo la cabaña. «Saldremos por aquí para que no vean huellas directas desde la puerta». El aire del túnel era frío y húmedo, y Belinda tuvo que agacharse para avanzar, siguiendo la luz tenue que Nahuel llevaba en una lámpara de aceite. El pasadizo desembocó en un claro oculto por arbustos espesos. Desde allí, podían ver el humo de la chimenea de la cabaña, pero estaban lo bastante lejos como para que nadie los detectara de inmediato. Nahuel hizo una señal de silencio y señaló hacia un rastro de huellas recientes, que no eran suyas. Belinda tragó saliva, entendiendo que el peligro estaba mucho más cerca de lo que había pensado. El viento arrastraba copos sueltos que se colaban entre las ramas desnudas, pero no lograban borrar las huellas frescas que Nahuel observaba con atención. Belinda, oculta detrás de un pino, intentaba controlar su respiración para no hacer ruido. Nahuel se agachó, rozando con los dedos la nieve marcada. «Están cerca. El cazador carga poco peso, pero Iván, él lleva algo más, tal vez cuerda o armas», murmuró, sin apartar la vista del rastro. De pronto,
Un chasquido de rama quebrada resonó a pocos metros, y el cazador desconocido emergió entre la maleza. Su mirada se clavó en Nahuel, y sin intercambiar palabra, ambos tensaron el arco al mismo tiempo. La tensión en el aire era tan real que Belinda sintió que podía cortarse con un cuchillo. Antes de que la primera flecha volara, Iván apareció detrás del cazador, sonriendo con esa mueca que ella conocía demasiado bien. «Así que aquí estabas, muchacha. Tu padre dijo que no pondrías problemas, pero parece que encontraste perro guardián». Belinda quiso retroceder, pero Nahuel dio un paso al frente, interponiéndose entre ella y ellos. «No vas a tocarla», dijo con una calma que escondía peligro. Iván soltó una carcajada áspera. «No es tuya, Apache. Es mercancía pagada». Nahuel no respondió. En cambio, bajó lentamente el arco y lo dejó a un lado. El cazador se movió, creyendo que esa era su oportunidad, pero Nahuel, con un giro rápido, le arrebató el cuchillo del cinturón y lo arrojó lejos. El hombre cayó hacia atrás, sorprendido. Iván dio un paso, y Nahuel se abalanzó sobre él, empujándolo contra el tronco de un árbol. «Dile a tu jefe que esta deuda está muerta, como cualquier trato que haga con mi gente». La voz de Nahuel sonó como un filo contenido. Iván forcejeó, pero al sentir el filo de una hoja rozarle la piel del cuello, se quedó inmóvil. «No te conviene hacerte enemigo de mí», jadeó, pero Nahuel solo le lanzó una mirada que helaba. Lo soltó de golpe, y el hombre tropezó hacia atrás, maldiciendo. «No hemos terminado», escupió Iván antes de desaparecer entre los árboles con el cazador herido siguiéndolo. El silencio regresó al claro, roto solo por el crujido de la nieve bajo los pies de Nahuel, mientras volvía hacia Belinda. Ella lo miraba con una mezcla de miedo y alivio. «Te arriesgaste demasiado», dijo, pero él negó con la cabeza. «No era necesario. Ahora saben que no eres un pago. Eres alguien bajo mi protección». Sin esperar respuesta, le indicó el camino hacia Nabob, el norte, y Belinda, temblando, lo siguió. El camino hacia el norte se volvió más áspero a medida que el bosque se cerraba, obligándolos a sortear raíces y arroyos helados. Belinda, envuelta en la manta oscura, miraba de reojo a Nahuel, preguntándose cómo podía avanzar con tanta seguridad por senderos invisibles. El murmullo del agua llegó antes que la vista del río, y pronto el cauce ancho apareció entre rocas cubiertas de hielo. Nahuel se detuvo frente a una formación rocosa que parecía un muro natural, pero al acercarse, reveló una estrecha abertura apenas visible. «Aquí es», dijo, apartando unas ramas secas para dejarla pasar primero. Belinda dudó. Desde fuera, la cueva parecía tragarse la luz. «Confía en mí», añadió él con voz baja pero firme. Dentro, el aire era más cálido de lo esperado, y un olor a humo antiguo flotaba en la penumbra. Nahuel encendió una antorcha, y el resplandor anaranjado reveló paredes cubiertas de marcas y figuras talladas. «¿Quién hizo esto?», preguntó Belinda, acariciando con los dedos un dibujo que mostraba un círculo rodeado de manos abiertas. «Mi gente, hace mucho. Este lugar era un refugio en tiempos de guerra». Sus palabras resonaban suaves, como si no quisiera romper el silencio del lugar. Siguieron avanzando hasta una cámara más amplia donde un pequeño fuego ya estaba preparado, cubierto por piedras para ocultar el humo. Nahuel lo encendió con habilidad, y pronto la llama iluminó el centro, revelando un lecho improvisado con pieles. Belinda dejó caer la manta y se acercó al fuego, extendiendo las manos. «¿Crees que volverán?», preguntó, con la voz apenas audible. Nahuel se agachó frente a ella, mirándola directo a los ojos. «No lo sé, pero aquí, al menos, no podrán llegar sin que yo lo sepa». Durante unos minutos, solo se escuchó el chisporroteo del fuego. Entonces, Nahuel tomó algo de su bolsa. Una trenza de cuero con cuentas rojas y azules. «En mi pueblo, esto se da a quienes están bajo nuestra protección», explicó. Y sin pedir permiso, comenzó a trenzar suavemente parte del cabello de Belinda, integrando la cinta.
Ella sintió un calor distinto al del fuego, un peso en el pecho que no sabía nombrar. Ahora si alguien te ve con esto, sabrá que no estás sola. Belinda bajó la mirada, tocando la trenza recién hecha. Afuera, el viento golpeaba contra la entrada, pero dentro de la cueva, la luz del fuego y el gesto de Nahuel parecían construir un muro invisible. Por primera vez desde que la sacaron de su casa, sintió que quizá podía dormir sin miedo. La noche había caído por completo, y el fuego en la cueva crepitaba bajo el cuidado de Nahuel, que agregaba ramas secas con movimientos silenciosos. Belinda dormitaba envuelta en las pieles, su respiración acompasada cuando un leve crujido en la nieve, apenas audible, hizo que Nahuel levantara la cabeza. Sus sentidos se agudizaron. Ese sonido no era del viento ni de un animal pequeño. Se levantó sin hacer ruido, tomó su arco y se acercó a la entrada, donde solo la penumbra del bosque cubría la vista. Afuera, la luna dibujaba sombras largas, y entre ellas, una figura se movía con cautela. Nahuel tensó la cuerda, apuntando, hasta que una voz baja rompió el silencio. «Vengo solo». Reconoció el timbre. Era Akari, un joven explorador de su tribu. «Te buscan, Nahuel. Y no solo los hombres del padre de la muchacha». Belinda, que se había despertado al escuchar el murmullo, se incorporó con el corazón acelerado. «¿Qué quiere decir?», preguntó, pero Akari no entró. Se quedó a medio camino, como si temiera cruzar un umbral invisible. Hay rumores de que el alcalde británico ha ofrecido recompensa por cualquier apache que proteja fugitivos. Nahuel apretó la mandíbula. Entonces no vendrán a hablar. Akari asintió y dejó caer una pequeña bolsa de cuero. Esto es para el camino, por si decides moverte antes del amanecer. Sin añadir más, desapareció entre los árboles. Belinda lo miró desaparecer, sintiendo que cada sombra en el bosque podía ser un enemigo. «Podrías dejarme ir. Así no correrías riesgo», dijo con voz temblorosa. Nahuel se volvió hacia ella, sus ojos brillando a la luz del fuego. «Y dejar que cumplan esa sentencia. Namber, te saqué de la leña para que vivieras, y eso harás». Se sentó de nuevo junto al fuego, pero no soltó el arco. El resto de la noche, apenas cerró los ojos, vigilando la entrada como un centinela. Belinda, a pesar del miedo, sintió que esa vigilancia no era solo deber, sino algo más profundo, algo que aún no se atrevía a nombrar. Afuera, el viento cambió de dirección, llevando el olor de humo lejano hasta la cueva. Nahuel lo notó y, sin mirar, dijo: «Están más cerca de lo que creía». El amanecer apenas asomaba con un hilo de luz gris cuando Belinda se despertó tosiendo. Un olor acre y sofocante llenaba la cueva, distinto al humo limpio del fuego que Nahuel había apagado horas antes. «Nahuel», llamó con voz ronca, y él ya estaba de pie, revisando la entrada. Una nube densa se filtraba desde abajo, por una grieta oculta entre las piedras del muro natural. «¿Nos quieren sacar o asfixiar?», murmuró él, mientras palpaba la roca buscando un hueco mayor. Belinda sintió que el pecho le ardía y se cubrió la boca con la manta. «¿Qué hacemos?», preguntó, intentando mantener la calma. Nahuel tomó su cuchillo y corrió hacia el fondo de la cueva. Allí, detrás de una hilera de estalactitas, había un estrecho pasadizo que descendía hacia el lecho del río subterráneo. «Es peligroso, pero es la única salida». Sin darle tiempo a dudar, le puso la manta sobre la cabeza y la empujó hacia el túnel. El aire se volvía más húmedo a medida que avanzaban a gatas, y el rugido del agua crecía hasta llenar sus oídos. Atrás, el humo comenzaba a perder fuerza, pero el eco de voces lejanas llegaba por la entrada principal. «Van a encontrar la cueva vacía», dijo Nahuel con una mueca que Belinda no supo si era satisfacción o advertencia. Llegaron a un saliente resbaladizo sobre el río subterráneo. Nahuel saltó primero, sujetándose de una roca, y le tendió la mano. «Confía». Ella se dejó caer,
y por un instante sintió que el agua helada la arrancaba del suelo. Nahuel la sostuvo firme, ayudándola a cruzar hasta una orilla oscura donde un túnel más amplio los esperaba. Allí, la luz tenue de una abertura alta prometía salida. Subieron con dificultad, y cuando al fin emergieron al exterior, se encontraron en la ladera opuesta del bosque, a varios metros de la entrada principal. Desde allí, vieron el humo saliendo de la cueva y a 3 hombres vigilando la zona. Entre ellos, Belinda reconoció al ayudante de su padre, con el rifle colgado al hombro. «No nos han visto, todavía», susurró Nahuel, tirando de ella para internarse entre los árboles. El aire fresco llenó sus pulmones, y por primera vez en horas, Belinda sintió que podía respirar. Pero al mirar atrás, comprendió que cada vez que creían haber escapado, el peligro encontraba un nuevo camino para alcanzarlos. El sendero descendía hasta un claro donde el pueblo entero parecía reunido. Al centro, una pila de leña fresca y un poste de amarre recordaban demasiado a la escena de la noche anterior. Belinda sintió un nudo en la garganta al reconocer la plaza. Era el lugar donde su padre solía anunciar castigos, con el alcalde británico a su lado para darles legalidad. Nahuel, oculto entre los troncos, observaba cada movimiento. Los hombres conversaban mientras el ayudante de su padre, el mismo que había visto junto a la cueva, revisaba una cuerda nueva. Y allí estaba él, su padre, erguido, con la barbilla alta, como si todo lo que había hecho fuera justo. Belinda dio un paso hacia adelante, pero Nahuel la detuvo con una mano en el hombro. «Si bajas ahora, él gana. Debes entrar de pie, no arrastrada». Ella lo miró, comprendiendo que el momento había llegado. Nahuel se adelantó primero, saliendo a la luz sin armas en la mano, aunque el arco colgaba a su espalda. Un murmullo recorrió la multitud al reconocerlo. Los niños se escondieron tras las faldas de sus madres, y algunos hombres dieron un paso atrás. «He venido por lo que es mío», dijo con voz grave, y en ese instante, Belinda salió detrás de él. El murmullo se transformó en un silencio espeso. Su padre frunció el ceño. «No eres tu dueño, Apache. Esa muchacha es mi hija y hará lo que le ordene». Nahuel avanzó despacio hasta que ambos quedaron frente a frente. «Anoche intentaste matarla sobre la leña, delante de tu gente. Yo la saqué de allí, y ahora vivirá donde no pueda temerte». El padre rió con desprecio, mirando alrededor para buscar apoyo, pero varios aldeanos bajaron la vista. Entonces, Nahuel sacó del bolso de cuero un pequeño objeto envuelto en tela. Lo abrió y dejó a la vista un brazalete de plata con el sello de la corona británica, manchado de sangre. «¿Reconoces esto? Lo dejaste en el cuerpo del hombre que mataste para robarle su ganado. Yo lo vi». Un murmullo de horror recorrió a la multitud. El alcalde, pálido, dio un paso atrás. El padre intentó hablar, pero su voz se quebró. Belinda se adelantó, mirando a cada rostro. «No volveré contigo. Y no porque él me lo diga, sino porque ya no te temo». La plaza permaneció en silencio. Nahuel le tendió la mano y ella la tomó, caminando a su lado hacia la salida. Nadie los detuvo. El sendero que llevaba a territorio apache serpenteaba entre colinas doradas por el sol de la tarde, pero ni la luz ni el silencio daban sensación de calma. Belinda, montada detrás de Nahuel en el caballo, notaba la tensión en sus hombros. Cada cierto tramo, él giraba la cabeza, observando el horizonte. «Nos siguen», murmuró sin dejar de cabalgar. Ella apretó el cinturón que lo rodeaba, como si ese gesto pudiera protegerlo. El aire fresco no borraba la imagen de la plaza, ni la mirada de su padre cuando quedó expuesto. Una mirada que prometía venganza. Al llegar a un paso estrecho entre 2 peñascos, Nahuel detuvo el caballo y desmontó. «Desde aquí seguimos a pie, más seguro». Belinda obedeció, aunque cada piedra bajo sus pies le recordaba lo lejos que estaba de cualquier lugar que pudiera llamar suyo. Nahuel recogió ramas y hojas, borrando las huellas del caballo,
y luego tomó un sendero oculto por la maleza. Caminaron hasta que el sol comenzó a caer y la tierra se volvió más rojiza. Allí, en una explanada pequeña rodeada de encinos, aguardaban 3 hombres de la tribu. Uno de ellos, un anciano de rostro surcado de arrugas, saludó a Nahuel con un apretón de antebrazos. ¿Es ella?, preguntó, mirando a Belinda de arriba abajo. Nahuel asintió. La salvaron las llamas tanto como yo. El anciano hizo un gesto para que lo siguieran hacia un campamento, donde el olor a pan de maíz y carne ahumada llenaba el aire. Belinda sintió por primera vez en días un calor que no provenía del miedo. Pero mientras las mujeres del lugar le ofrecían agua y una manta limpia, un joven guerrero se acercó a Nahuel y le habló en voz baja. La expresión del apache se endureció. Tu padre ha enviado hombres con rifles. Están cerca del río Grande. Tal vez intenten cruzar esta noche. Belinda tragó saliva. No tiene sentido. ¿Por qué no nos deja? Nahuel la miró con gravedad. Porque no soporta que no tengas miedo. Esa noche, cuando la luna se alzó sobre las montañas, el campamento se sumió en un silencio tenso. Nahuel afilaba su cuchillo junto al fuego, mientras Belinda, sentada con la manta hasta los hombros, comprendía que su salvación no era el final, sino apenas el comienzo de otra batalla. La noche estaba tan quieta que cada crujido de rama parecía un trueno. Belinda permanecía junto al fuego del campamento, mirando cómo la leña se consumía lentamente. Nahuel se mantenía en pie, con el arco preparado, sus ojos fijos en la oscuridad más allá de los encinos. El anciano de la tribu había ordenado que nadie durmiera. Todos sabían que los hombres de su padre podían aparecer en cualquier momento. Y así fue. Un destello metálico entre los matorrales anunció la llegada. 3 figuras emergieron con rifles en mano, la silueta de su padre al frente. «Entrégame a la muchacha y no habrá sangre», gritó, su voz cargada de rabia. Nahuel no respondió. Dio un paso hacia adelante, colocando una flecha en la cuerda. Belinda se levantó, temblando, pero no de miedo. Había llegado el momento de elegir. Caminó despacio hasta quedar entre ambos bandos. «No volveré contigo, padre. No soy tu castigo ni tu moneda de cambio». Él apretó los dientes, levantando el rifle, pero antes de que pudiera apuntar, una docena de guerreros apache surgieron de entre los árboles, rodeando a los intrusos. El anciano avanzó hasta quedar frente al padre de Belinda. «Aquí no hay lugar para tus fuegos de odio. Lárgate, o serán tus pies los que ardan esta noche». La amenaza no necesitaba repetirse. Con el rostro pálido y las manos temblorosas, su padre dio media vuelta y se internó en la oscuridad, seguido por sus hombres. El silencio que quedó fue roto por un suspiro colectivo. Nahuel bajó el arco y caminó hacia Belinda. «El fuego puede destruir o puede proteger. Hoy arde para ti». Ella sintió que las lágrimas le humedecían las mejillas mientras él le colocaba en las manos una pequeña figura tallada en madera. Una mujer de pie, con el rostro descubierto y las manos libres. Belinda cerró los dedos alrededor de la figura, entendiendo que ya no era la muchacha arrodillada sobre la leña esperando morir, sino alguien que había caminado a través de las llamas y había salido entera. Esa noche, mientras el campamento retomaba la calma, se sentó junto a Nahuel y observó el fuego. Por primera vez, no le tuvo miedo, y supo que, aunque la vida le guardara más batallas, jamás volvería a enfrentar una con la cabeza agachada. Por favor, dale like, comparte y suscríbete para apoyar más historias del alma aquí en Lágrimas de Ayer. Si hubieras visto cómo la ataron sobre la leña, ¿habrías saltado entre las llamas como él? Cuéntanos en los comentarios.